Hoy estamos en la segunda parte de esta serie, Conflictos en la Familia, y queremos un poco adentrarnos en aquellas cosas que ya hemos estado viendo. Hoy estamos desarrollando uno de los rubros, de las columnas que tienen que ver con los conflictos que originan conflictos dentro del hogar. Para esto primero quisiera repasar un poco lo que ya hemos estado viendo, lo que es un conflicto. Un conflicto es la manifestación de intereses opuestos en forma de disputa. La relación en ese conflicto puede salir fortalecida o puede salir deteriorada. Yo manifiesto mi interés, manifiesto mi punto de vista, pero lastimosamente en este momento estamos en conflicto. Un conflicto, yo muestro el ángulo desde la perspectiva de lo que yo estoy viendo, mi punto de vista en cuanto a cómo percibo cierta situación y defiendo mi postura. La otra parte defiende su postura y esto da origen a un conflicto. En esto usted puede ver una gran oportunidad para crecer, o esto también puede ser el origen para que usted termine estancándose. Usted tiene que elegir lo que va a finalmente decidir. Seguir creciendo, seguir avanzando, seguir adquiriendo sabiduría, profundizar en la relación, adquirir un nuevo conocimiento de su prójimo, su esposa, su hijo, etcétera, etcétera, o usted estancarse en el conflicto y acariciar el conflicto como algo que finalmente lo va a neutralizar. Esto puede ser así, pero ¿un conflicto es sano o es algo que está enfermizo? Un matrimonio que está sano definitivamente tiene conflictos. Un matrimonio que a veces nosotros conversamos con algunas personas, me dice que ¿cómo es un matrimonio ideal para ti? Un matrimonio ideal, me dice alguna persona, es un lugar donde nunca peleamos, donde siempre estamos de acuerdo, donde las cosas que nos decimos con ternura y todos caminamos en armonía. Yo le digo, uno de los dos puede estar mintiendo, porque un matrimonio sano, en una familia sana, siempre existen los conflictos. Cuando no existen los conflictos, uno de los dos es bomba de tiempo, porque ha aprendido a negar sus sentimientos, ha aprendido a callar su punto de vista y no lo defiende. Y tarde o temprano, esto va a reventar. El problema es cuándo va a reventar y de qué manera va a reventar. Hasta que sus fuerzas se le agoten, hasta que su resistencia dé. Esto no sería una buena noticia para el hogar o no sería una buena noticia para las personas. ¿Sabe? El zapato que va bien, decía Carl Jung, el zapato que va bien a una persona es estrecho para otra. No hay receta de la vida que vaya bien para todos. Lo que a mí me parece desde un ángulo muy favorable, lo que a mí me parece desde un punto de vista algo muy beneficioso para la otra persona, no necesariamente será algo que le agrade. Pero yo no voy a encaminarme y no voy a encerrarme en lo que yo simplemente pienso que es necesario para mí. Lo que para mí puede ser muy cómodo, para otro puede ser estrecho. Y yo tengo que aprender a vivir con la pluralidad de decisiones, con las diferentes formas que esta vida nos da, diferentes maneras de ver la vida, óptica, personalidades, género, trasfondo, etcétera, etcétera. Una cosa es un matrimonio de una persona que se casa y era la primera en el matrimonio, era la que atendía a los hermanos, se casa con un menor, al que atendían, al que guiaban, al que lo cuidaban. Este es diferente. Un matrimonio tarde o temprano allí va a haber conflictos. O pueden ser dos personas que tienen diferentes ángulos, diferentes trasfondos, diferentes tratos dentro de la vida, tarde o temprano también traerán conflictos. La cuestión no es que nos tenemos que atemorizar ante los conflictos. Los conflictos no tienen que atemorizarnos. Lo que sí tiene que atemorizarnos es la manera como lo resolvemos. Porque la manera de cómo lo afrontamos, la manera en cómo afrontamos la resolución de un conflicto va a determinar finalmente la forma en cómo vamos finalmente a desenvolvernos. Un conflicto puede venir. La Biblia es un libro de conflictos. Cuando usted mira la Biblia, usted se va a dar cuenta que el conflicto es algo normal en la Biblia. Hay un conflicto desde el inicio que vimos la semana pasada. Por medio de un solo hombre, dice la Biblia, entró el pecado en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Y esto es lo que vemos desde el principio. La semana pasada analizábamos un poco la caída del ser humano en la desgracia del pecado. Y se originan ciertos conflictos. Se origina el conflicto de Adán con Eva, de Eva
en cuanto a la maternidad de Adán, en cuanto a su entorno, la creación frente al que lo va a cultivar, al que lo va a cosechar, al que la va a cuidar. Se inicia una serie de conflictos. La Biblia es un libro de conflictos. Cuando usted va a ver, Jesús está en medio de conflictos de forma constante. Pero cada una de estos conflictos que Jesús atravesaba, lo neutralizaban, lo minimizaban, o hacían que esto más bien lo enfocase en lo que su padre le había venido a traer. Cuando usted ve a Bernabé y ve a Pablo entrando en un conflicto porque quieren llevar a Juan Marcos y el otro no, ellos deciden finalmente solucionar su conflicto siguiendo caminos distantes. Luego más adelante Juan Marcos va a ser parte del equipo, pero no hay ningún problema. Cuando el conflicto se toma con madurez, cuando el conflicto se toma de la manera como va a beneficiar a nuestras vidas, va a permitir que nosotros podamos crecer. Cuando usted va a ver el momento en que Pablo llama la atención a Pedro por la forma hipócrita en la que se está desenvolviendo, usted va a darse cuenta que ellos aún todavía luego van a seguir. Pedro va a narrar, va a hablar algunas cosas en cuanto a lo que estaba sucediendo con las cartas de Pablo. No hay manera en la que vemos en la Biblia que estas personas están tomando una forma distinta. En el hogar es igual. Cada uno de nosotros tarde o temprano seremos visitados por un conflicto. Los conflictos son como el pan de cada día. Tarde o temprano llegan. Y usted tiene que verlo de esta manera. Un conflicto es una oportunidad para crecer, o un conflicto puede ser una oportunidad para estancarse. El pastor Rick Warren decía por eso: cuando estés en medio de un conflicto, concéntrate en la reconciliación en lugar de la resolución. ¿Qué significa esto? En que conflictos van a venir de todo tipo de tamaño, de todo tipo de color y por diversas y variadas motivaciones. Van a ver, van a suceder. Si usted se está concentrando en resolver el conflicto de forma constante, usted se va a perder una gran oportunidad para poder hacer crecer esta unión que tiene con su esposa, esta unión que tiene con su hijo, esta unión que tiene con sus compañeros de trabajo. Porque en la resolución normalmente alguien de ellos quiere tener la razón. En resolver un conflicto alguien va a tener que salir vencedor y el otro va a tener que salir perdedor. Cuando nos concentramos en la reconciliación, encontramos maneras. Negociamos o nos negamos, o cada uno de nosotros reconoce una parte, porque la meta no es quién gana, la meta es que nos abrazamos al final. Cuando uno solo trata de resolver, alguien va a querer demostrar que tiene la razón, y esto puede caer en un remolino, y esto puede caer en un dime y indirecta, que lo vamos a ver más adelante, y al final no va a llegar a nada. Lo que va a llegar más bien es aislamiento, y puede llegar hasta amargura y separación. Pero cuando estemos en medio de un conflicto, la concentración, el enfoque siempre tiene que estar en la reconciliación. De lo contrario, hermano mío, en un conflicto no tiene por qué haber ganadores. Si estamos hablando en un hogar, ¿por qué tiene que salir ganando alguien? En un hogar tiene que salir ganando la familia. Te lo dije, te lo demostré, ya ves, ahí está, tenía razón, y empieza el vencedor a chancarle y a pisotearle al que acaba de vencer. Esto no construye para nada el hogar. Esto, al contrario, lo destruye. Algo más. Cuando hay un conflicto, cuando estamos en medio de un conflicto, hay tres tipos de personas que van a estar en medio del conflicto: Dios, yo y tú. Esto es lo que la Biblia nos narra en cuanto al conflicto. Hay tres tipos de personas. Cuando estamos en un matrimonio, puede estar Dios, está tu esposo y estás tú. Cuando estamos en medio de una negociación, o cuando estamos con nuestros hijos, está Dios siempre, estás tú y pueden estar tus hijos. Esto es lo que Dios siempre exige para los hijos suyos, que Dios esté en medio del conflicto. Cuando Dios está en medio del conflicto, priman sus consejos, priman su gracia, prima su misericordia, prima su verdad, prima sus instrucciones, priman sus principios cuando Dios está en medio del conflicto. Pero normalmente nuestra naturaleza pecaminosa trata de sacar a Dios. Y es por eso que muchas veces nosotros terminamos haciendo esto. Tratamos de sacar a Dios y tratamos de solucionar el problema entre nosotros.
Y lo que va a suceder es que más nos vamos a herir, y lo que va a suceder es que más nos vamos a ofender, y lo que más vamos a hacer es que nos vamos a capa y espada, vamos a tratar de defender nuestras posturas y vamos a tratar de que cada uno de nosotros tenga razón. En la carne, bajo nuestra propia naturaleza, es difícil que resolvamos nuestros conflictos. Si Dios no está en medio de nuestros conflictos, definitivamente esto no va a resultar nada favorable. Y esto le pasa muchas veces a la sociedad, que quiere afrontar ciertos problemas, que quiere solucionar ciertos problemas y mira a Dios como algo distante, mira a Dios como una religión, mira a Dios como un retraso, mira a Dios como algo muy pasado y no le permite que Dios esté dentro de una resolución de conflictos porque carambas, lo confunden con otras cosas. Pero cuando Dios y sus consejos están en medio de nuestras vidas y Dios es un solo bloque en medio de nuestras vidas, definitivamente otra es la historia. Yo puedo perdonar, yo tengo la razón y puedo tener misericordia de la otra. Ella puede tener razón y puede darme una oportunidad. Yo puedo terminar soportándola a ella. Ella puede empezar a velar por mis necesidades. Yo puedo agarrar y ser empático con la situación que le está viviendo. Yo puedo sobrellevarle la carga a la otra persona porque tengo esa capacidad. Tengo esa capacidad. Pero si en un matrimonio, si en una familia Dios sacamos fuera, ¿qué nos queda? Mi deseo de justicia, mi deseo de vencer, mi deseo de demostrar que soy yo finalmente el que he terminado venciendo en esta discusión. No es nada favorable para una relación sacar a Dios del medio de nuestros conflictos. Si usted aún todavía no tiene a Jesús en su vida, es un buen momento para pensar en Jesús como parte de su hogar. Es un buen momento para pensar que la agenda de Jesús es venir a este mundo para traerle vida y vida en abundancia. ¿Sabe, hermano mío? Es por eso que hay diferentes formas en las que afrontamos los conflictos. Esto vimos la semana pasada y hay, comparándolo con 4 aves, hay, para resolver conflictos, hay el ave, el halcón, la paloma, el búho y el avestruz. ¿Qué tiene que ver esto con los seres humanos? Muy bien, es la forma a veces en cómo se puede a veces comparar la manera en cómo reaccionan algunos seres humanos. Lo podemos comparar también con algunos herbívoros, lo podemos comparar con algunos carnívoros, pero aquí queremos solamente compararlo con aves. El halcón, cuando enfrenta un conflicto, dice, la culpa es tuya. Este es el que pelea como halcón. Normalmente no va a dialogar, va a decir a la otra persona, yo gano, tú pierdes. Este es el halcón. No está muy interesado en resolver el conflicto, está interesado en quedar como la persona que ha vencido. Luego está la paloma. La paloma normalmente dice, pasa a cualquier precio. Yo pierdo, tú ganas. En este momento la paloma puede tener razón. Es el esposo que muchas veces puede, ya no quiero pelear, ya quiero evitarme pelear. Ya está bien, tienes toda la razón, me retiro. Está bien, me callo. Puede tener razón esta persona. Y puede necesariamente a veces generar un conflicto. Y a veces lo tienes que generar para poder solucionar, para poder establecer, para poder crecer. Pero normalmente la paloma dice, bueno, ya tú ganas, yo tengo la culpa. Tú ganas, yo pierdo. Y busca la paz a cualquier precio. El problema es que con la paloma, el que busca la paz a todo precio, normalmente le queda amargura. Le cuesta volver a casa temprano. Si tiene que trabajar a las 9, puede llegar, si se le presenta una oportunidad a las 11, va a llegar a las 11. Y si puede llegar a las 12, va a llegar a las 12. Porque quiere evitar ese momento de poder encontrarse con esta persona a la que ama, pero con la que no ha resuelto problemas, con la que por buscar la paz dice, bueno, ya yo tengo la culpa, aunque en el fondo sabe que tiene razón. Luego está el búho, el que dice, seamos razonables. Normalmente esta persona no ve un conflicto. Esta persona tú le preguntas, ¿hay algún conflicto en la familia? No, todo está bien. Todo está ok. Normalmente esto es de los varones, ¿no? Los varones no pueden ver a veces conflictos como las mujeres pueden ver a veces una necesidad de dialogar o como pueden a veces ver un problema. Pero normalmente el búho dice, yo gano, tú ganas. Todo está bien, todo está ok, pero niega una realidad. Hay problemas o hay conflictos. Y luego está el avestruz que está en puntos suspensivos porque el avestruz no habla. El avestruz agarra, es el que mete su hueco sobre la cabeza de la tierra esperando que el problema pase y cuando saca va a esperar que todo el problema haya pasado. Normalmente el avestruz se va a dormir al mueble,
no habla una semana, no se cruza. Cuando tienen que hacer algunas cosas le manda recado con su hija o con su hijo. Ese es el avestruz. Normalmente huye del problema. Huye del problema. Por eso le ponemos punto suspensivo, porque no dice nada. Esta es una persona a la que no va a confrontar, no va a hablar, no quiere paz, no quiere saber nada porque quiere huir. El problema es que el problema va a seguir ahí, el conflicto va a seguir ahí. El conflicto va a continuar a pesar de que tú puedas quedarte mudo por 2 meses y iniciar la conversación como si nada hubiera sucedido. Ahí continúa el conflicto. Son formas en las que muchas veces los seres humanos tratamos de resolver nuestros conflictos. Pero los conflictos, por eso le decía hace un momento atrás, tienen que resolverse con la presencia de Dios, con los consejos de Dios, con los principios de Dios, con la forma en cómo Dios nos trata. Dios nos enseña que debemos perdonarnos como Dios nos perdona, como Cristo murió por nuestros pecados. Dios nos da un sinnúmero de instrucciones en la manera en cómo afrontamos el conflicto. Cuando usted quiere ganar el conflicto, se va a cerrar en su postura. Cuando usted quiere enfocarse en la reconciliación, va a buscar la manera de superar el conflicto, porque su enfoque no está en salir victorioso. Su enfoque está en que ambos tienen que ganar. Amén. Hay tipos de conflictos y hay 3 rubros sobre los cuales vamos nosotros a definir. El primer rubro tiene que ver con relaciones. Básicamente esto tiene que ver con la forma en cómo nos hablamos, la forma en cómo nos expresamos, la manera en cómo nos dañamos muchas veces con nuestras palabras, con nuestro sarcasmo, con nuestra crítica, con nuestras observaciones. Básicamente un conflicto se origina a través de las relaciones. Lo segundo tiene que ver con las preferencias. En este rubro que vamos a ver el próximo domingo tiene que ver mis creencias y mis valores. ¿Qué es lo que creo? ¿Qué es lo que yo opino? ¿Cuál es mi ética de vida? Vamos a permitir que en la casa se tome trago mientras los chicos están acá y tú vas a ver este programa. Vamos a permitir que yo voy a la iglesia y tú no vas y tú dices vete nomás. Va a entrar un conflicto. Hay conflictos por preferencias. Y lo tercero tiene que ver con intereses. ¿Qué sucede con mis sentimientos? ¿Qué sucede con mis necesidades? A veces uno no puede estar dándose cuenta que hay un problema, hay una necesidad. ¿Dónde te estás gastando la plata? ¿Por qué no nos alcanza, aunque sea para comprarnos algo? Y habrá un conflicto de intereses que tiene que ver netamente con mis necesidades y con el presupuesto o con los recursos que traemos a la casa. Hoy vamos a hablar de relaciones. Y básicamente vamos a hablar de comunicación. El 86% de separaciones, abandonos de hogar, divorcios, no están debidos al mal manejo de dinero, no están debidos al adulterio y no están debidos a golpe o agresión física. El 86% de matrimonios que se separan, se divorcian o abandonan su casa se deben netamente a una mala comunicación. El esposo está hablando en una frecuencia, la esposa está hablando en otra frecuencia. Nunca se llegan a encontrar. Cada uno defiende su postura, el otro defiende por acá y el problema es que no chocan y no conversan. El problema es que cada uno está enfocado en una forma de cómo se va a comunicar y puede estar dañando a la otra parte. Y el 86% de separaciones se debe justamente a que no estamos expresándonos bien. A veces lo estamos haciendo y va a usted darse cuenta que la persona está hablando una cosa y tú le dices, pero esa no es tu intención. Porque a veces lo está diciendo con una cara un poco ogra. Está diciendo, no pasa nada, te está diciendo. Pero me dices que no pasa nada, pero tu frente y tu cara está así, medio así. Porque hay otra expresión que no es verbal. Es una expresión corporal. Es una expresión que se da muchas veces en la manera en cómo, a pesar de que estamos hablando algo positivo, nuestros gestos están hablando otra cosa. Disculpe, cualquier coincidencia, porque los veo algunos de ustedes, solamente es parte del sermón. Así que después se arreglan. Muy bien. Para esto vamos a hablar un texto de Santiago capítulo 3, versículo del 1 al 12. Santiago capítulo 3, versículo del 1 al 12. Si usted no ha traído una Biblia, nosotros vamos a prestarle una Biblia. No tiene que preocuparse. Hemos pensado que usted puede venir a visitarnos y no traer una Biblia. Santiago, capítulo 3, versículo del 1 al 14 o al 12. Llegamos, Santiago, capítulo 3,
versículo del 1 al 12. Vamos a ir parando para analizar un poco cómo Dios va a hablar en cuanto a nuestra forma de expresión. Note que Dios ha reservado varias porciones, y lo vamos a ver. Dios ha reservado varias porciones a lo largo de la Biblia en la manera en cómo nos expresamos. ¿Por qué? Porque la forma en cómo nos expresamos, la forma en cómo nos hablamos, la manera en cómo nos abordamos, la manera en cómo defendemos nuestras posturas, va a definir nuestras relaciones siguientes, va a definir la duración de nuestras amistades, la duración de nuestro trabajo, la duración de nuestro hogar. Para Dios es muy importante esto. Si usted lee el libro de Proverbios, se va a dar cuenta que hay un sinnúmero de instrucciones que Dios da en cuanto a la forma en cómo nos expresamos. Yo quiero tocar aquí Santiago, Santiago, el hermano de Jesús. Él escribe esta porción guiado por el Espíritu Santo, y quiero ver algunas repercusiones que tiene la forma en cómo se habla, cómo se hablan los seres humanos y qué cosas causan muchas veces en la vida cotidiana. Dice, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y quiero que se fijen en esta línea, porque todos ofendemos muchas veces. Note esta frase que Santiago empieza a poner antes de dar una descripción en la manera en cómo nos expresamos. La cuestión es que nadie queda fuera de esto. La Biblia dice aquí en el versículo 2 que todos, no algunos, no unos cuantos. La Biblia dice aquí en el versículo 2 que todos ofendemos muchas veces. Si tú recuerdas a alguna persona que hayas ofendido en esta semana, no va a ser extraño que lo recuerdes, porque de una u otra manera, voluntaria o involuntariamente, estamos ofendiendo. Un punto de vista, una presión mal dada, una crítica hecha fuera de tiempo, algo o una observación que no te la pidieron, un sarcasmo, una burla, cualquier cosa que uno hace de una u otra manera, estamos ofendiendo a la otra persona. Todos, dice, todos, no solamente ellos o no solamente ellas, ofendemos muchas veces, no unas cuantas, sino de forma consecutiva o de forma constante estamos incurriendo en ofensas. Por ejemplo, va una. Carmen y Roberto es un matrimonio que van a invitar a mamá a pasar un fin de semana en la casa. Carmen está muy emocionada porque ahora su suegra va a pasar una noche con ella. Esto es fabuloso porque ella quiere a su suegra, no es como algunas de ustedes. Entonces, Carmen agarra y está muy entusiasmada porque ella va a venir ahora a la casa y la van a pasar muy bien. Entonces, ahora Roberto también le ha ayudado, han trapeado, han limpiado, han hecho algunas cosas para que la casa esté limpia porque viene mamá. Llega mamá y mamá dice, yo voy a cocinar. No, dice Carmen, yo voy a cocinar. No te preocupes, suegra, porque ustedes son mis invitados. Oh, esto está hermoso, la cosa está pero fabulosa. Entonces Roberto está muy feliz de que Carmen acepte a mamá y todo está bien. Han comido y la mamá le dice a Carmen, Carmen, el almuerzo ha estado delicioso. Rico, Carmen, te felicito, tu almuerzo ha estado delicioso. Roberto, que no se quiere quedar atrás, quiere ahora también ser consecuente con el halago que le acaban de dar a su esposa, la que ama mucho. Y le dice, mamá, tú mañana puedes preparar el desayuno. Y la mamá de Roberto dice, claro, hijo, mañana prepara el desayuno. Y Roberto dice, por fin voy a desayunar rico. Él está tratando de halagar a mamá porque mamá acaba de halagar a Carmen. ¿Cuál fue el error? No. Así no vamos a llegar a ningún lado. ¿Cuál fue el error? Tú que te piensas casar. ¿Cuál fue el error? ¿Ah? ¿Por qué Roberto ha cometido ese error? Muy bien. ¿Ninguneó a su esposa, dices? ¿Por qué ninguneó a su esposa? Roberto, tú que has causado ese problema. ¿Qué ha pasado?
Ya. Muy bien. El único... Exacto. Gracias, Roberto. Nos ha dejado entrar a su corazón. Entonces, esto es fabuloso porque de primera mano podemos ver esto. Pero, ¿sabe? Roberto solo ha querido corresponder al halago que su mamá le ha hecho a Carmen. Y creo que se expresó mal. ¿Sí? Se expresó mal. En el camino dejó tirada a Carmen como diciendo, tú no cocinas rico o tú no haces bien los desayunos. ¿Quién como mi madre? ¿No? ¿Qué pasó ahora con Carmen? Ahora Carmen ha cambiado. Está media muda. Está pensando echarle veneno a la comida. Y ya Carmen no ha quedado muy contenta con esta verdad. Carmen ahora está un poco enojada. Carmen está distante. Carmen está ahora con Roberto ya de lejos y está contestando mal. Sin darse cuenta, Carmen, Roberto, están en un problema. Ahora, si usted va a empezar a profundizar en el conflicto, Carmen va a decir, sí, porque eso es lo que tú estabas pensando. Y bíblica, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Como si Carmen leyera el pensamiento de Roberto y Roberto dice, no, yo solo quería halagar a tu mamá. No, tú querías avergonzarme en público. Y Carmen ahora tiene el poder de leer la mente de Roberto. Y el problema se va a ir más allá. Y a veces entramos en un conflicto que no necesariamente lo estábamos buscando. Si usted y yo no podemos hablar de la manera en cómo lo podemos resolver, todos ustedes me darían un punto de vista muy bueno. Y yo sabría, yo pediría opinión aquí, acá y allá. La cuestión es esta. Si usted pasa este conflicto, ¿cómo lo resolvería? Porque si usted no se trata de su familia, todos podemos dar una buena opinión. Porque los grandes generales salen después de la batalla, ¿sí? Pero cuando estamos en la batalla, ¿cómo afrontamos nosotros esa guerra? ¿Cómo afrontamos esa situación? ¿Cómo enfrentamos ese conflicto? Un conflicto es para usted. Un conflicto es para usted una oportunidad para crecer o el conflicto es una oportunidad para que usted se estanque. Por eso es que no podemos darnos el lujo de vivir a merced de nuestra naturaleza caída como seres humanos que fallamos, que pecamos, que nos volvemos a equivocar. No podemos sacar a Dios de nuestras vidas. Dios y su presencia, Dios y sus consejos, Dios y su gracia, Dios y su favor pueden venir a nuestras vidas y pueden ayudarnos a superar muchas de estas cosas que parecen hasta insalvables, porque la comunicación es terrible. A veces no se nos ha enseñado cómo conversar, a veces estamos hablando por aquí, a veces nos excedemos, a veces somos sarcásticos, a veces nuestras bromas son muy pesadas y de una u otra manera podemos estar en medio de un problema que puede terminar dañando a la persona que más amamos. Versículo 3 dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves. Va a empezar a dar algunos ejemplos en cuanto a la forma de hablar. Aquí la Biblia lo está hablando como si fuese la lengua. Versículo 4 dice, mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Para que se inicie un gran incendio, entonces se necesita un lanzallamas. Se necesita solamente un chispazo. Y un chispazo puede terminar arrasando grandes hectáreas de bosque. Y no se necesita crear una fogata. Solo un chispazo sobre la hierba adecuada puede generar un terrible desenlace. Así son los conflictos en medio de nuestros hogares, así son los conflictos en medio de nuestras vidas, en medio de nuestro desenvolvimiento, en nuestro trabajo o aún en la crianza que nosotros tenemos. Una pequeña chispa puede generar un gran incendio. Versículo 6. Note cómo la forma de hablar también puede terminar creando otras cosas. Versículo 6.
Y la lengua, dice, es un fuego, un mundo de maldad. Cuando tú le das lugar a que la conversación se vaya más allá, date cuenta las cosas que dice. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma, dice, es inflamada por el infierno. Nota otra propiedad, otra repercusión que tiene una mala forma de hablar, una mala forma de expresarnos. Contamina nuestro ser y contamina la rueda de la creación. Cuando hablamos de la rueda de la creación, estamos hablando de la vida cotidiana. Los chicos están yendo al colegio, el esposo está saliendo a trabajar, ella está apurada con sus quehaceres, va a hacer algunas diligencias, y de pronto todo está tan coordinado, todo está sincronizado, cada uno en sus cosas, y ¡pa! Sale algo que de pronto ¡boom!, termina malogrando el día. Así puede causar una mala expresión. Eso es lo que dice Dios. Entonces, recuerda esta gran verdad. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Si lo traducimos mejor, en tu boca, en la forma en cómo tú hablas hacia los demás, puedes levantar a una persona, puedes hacer que esta persona que se puede sentir hasta menos, puedes arengarla, puedes animarla, puedes empujarla más allá de sus propios límites, o puedes hacer que esta persona que se siente tan bien termine siendo una persona miserable. Con tus críticas, con tus puntos de vista, con tus asedios, con tus celos infundados, puedes terminar haciendo que esta persona termine destruida. En tu lengua, en tu forma de expresar, hay vida o puede haber muerte. Si amas la vida, definitivamente vas a comer de ella, vas a cultivarla. Porque uno puede hacer, puede cultivar, puede llevar nuestra forma de expresar, puede potenciarla y puede hacer que no solamente sirva para dar puntos de vista negativos, sino también sirva para arengar, para felicitar cuando se haya hecho lo correcto. Nuestra boca muchas veces, y dígame si es mentira, nuestra boca muchas veces está ejercitada para decirle a nuestros hijos: no hagas esto, no hagas lo otro, oye, ¿por qué has llegado así? Y es que notas son estas. Pero nuestra lengua no está ejercitada que cuando él ha sacado la basura o cuando él ha barrido sin que nadie le diga nada, nos decimos: buena, Ricardo, qué bien, si sigues así vas a avanzar. No estamos ejercitados para eso. Normalmente estamos ejercitados para señalar los defectos, para señalar las cosas que hacen mal. Pero no estamos ejercitados normalmente para felicitar una buena acción. O yo soy el pecador. Todos nosotros muchas veces incurrimos en esas cosas. Sea para con tu esposo, sea para con tu esposa, sea para con tus hijos. Normalmente nuestra boca sí está lista para dar hasta un consejo, pero no está lista muchas veces para celebrar. Y nuestra lengua puede terminar levantando a una persona como llevándola también a sentirse lo más miserable que puede ser. Hermanos míos, amigos míos, usted que nos visita en esta mañana, sepa una gran verdad. La Biblia nos habla bastante en cuanto a la forma en cómo nos expresamos. Hay un enorme poder en las maneras en las que nosotros expresamos nuestros puntos de vista. Hay una enorme consecuencia que también usted va a cosechar cuando descuide estas cosas. Pareciera que usted dijese palabras, pero luego recójalas y vuélvalas a meter a su boca una vez que salieron de su boca. En una discusión usted puede decir muchas cosas y luego sentirlo en lo más profundo de su corazón por haberlo dicho. Vaya y recójalas y vuélvelas a meter. Es imposible. Causan daño, atraviesan a la persona. Y Dios sabe exactamente que estas cosas pueden terminar generando grandes conflictos y pueden terminar haciendo grandes cosas en nuestras vidas que o pueden llevarnos a crecer o pueden llevar a estancarnos. Un conflicto usted puede tomarlos de muchas maneras, pero las dos principales es que un conflicto puede beneficiarlo a usted, llevándolo a un mayor crecimiento, como puede también provocar en usted amargura, resentimiento y estancarlo de lo que Dios puede terminar haciendo en su vida. ¿Cómo podemos enfrentar el conflicto sin dañarnos? Hay algunos puntos, en realidad hay cerca de 7, pero vamos a observar solo 5.
Estos son algunos pasos prácticos que podemos tomar para enfrentar el conflicto sin dañarnos. Porque sabe, conflictos van a haber, van a estar, van a llegar y va a ser una enorme oportunidad para usted. Uno, entendamos que el enojo no es pecado. El enojo no es pecado. El enojo cuando lleva las lisuras, el enojo cuando lleva los golpes, el enojo cuando lleva al menosprecio, el enojo cuando lleva a cosas que dañan a la otra persona, termina siendo pecado. Pero usted puede enojarse, usted puede mostrar su disconformidad con algo, usted puede mostrar su enojo sin pecar, sin insultar, sin empujar, sin golpear y sin neutralizar con su boca. Usted puede mostrar su punto de vista y no necesariamente caer en un pecado. Dos, tenemos que aprender a escuchar. Porque muchas veces la otra persona está dando su razón, está explicando sus motivos y no estamos muy dispuestos a escuchar. Esta es la persona que normalmente no está enfocada en la reconciliación, sino está enfocada en ganar la discusión. ¿Cuántos de ustedes pelean o discuten para ganar el conflicto? Levante su mano, por favor. Uno, muy bien, qué bien la honestidad. Dos, levanta a su hijo. ¿Por qué le levantas a tu hijo? Levanta tú. Muy bien. ¿Y cuántos de ustedes están enfocados en la reconciliación? A uno nomás también. ¿Y el resto qué son? No quieren, no estoy haciendo trampas. Pero sabe, hay dos cosas. En un conflicto, usted está enfocado en ganar el conflicto. O dos, usted está enfocado en la relación. La relación que no se pierde. Ojo, no lo confunda con paloma. No lo confunda. No confunda con mentir, con hacerse loco, con cerrar un ojo. Pero a veces los conflictos tienen que ser estallados. La Biblia dice que a un necio le tienes que responder como a necio. Y ese es un conflicto. Y tiene que salir. Porque si no, se va a creer sabio, dice. Y va a terminar torciendo no solo a él, sino a otros. Hay conflictos que tienen que estallar. Pero en medio de un conflicto, una de las cosas que tenemos que hacer es respetar a que la otra persona exponga su punto de vista. Ahí Carmen está hablando, sí, pero te voy a decir, no, y empieza el otro, y el otro va a terminar y boom, le interrumpe, y el problema es que ninguno de los dos está escuchando. Pero lo que sí está subiendo es la presión y está subiendo rápidamente el enojo, y ese enojo termina convirtiéndose en pecado, porque ya terminan hasta deseándose cosas que no habían pensado hacer. Dice la Biblia, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Es necesario escuchar, es necesario calmarse un poco, es necesario establecer la pauta para que la otra persona hable primero y luego la otra persona te respete a ti. Para que el conflicto no te dañe, es preferible escuchar los diferentes puntos de vista. 3, ataquemos el problema. Vamos a dar un ejemplo de Roberto y Carmen, ¿ya? Roberto y Carmen, casi digo otro nombre, ¿ya? Roberto y Carmen. Carmen le encanta el orden, le encanta el orden. Ella tiene las toallas bien dobladitas. Si tuviera su baño, wow, es excelente, porque las toallas están dobladas y tienen la misma medida. Y ahí las tiene. Pero viene Roberto que no tiene mucho énfasis en el orden. Y Roberto agarra, se seca con la toalla, se va a su cuarto, se está secando y agarra la toalla, ¡pum!, se está mirando al espejo y la tira a la cama. No sé si les ha pasado esto, no creo. Entonces, la tira a la cama y la toalla está mojada. Roberto se cambia y empieza a arreglarse y está a punto de salir cuando llega Carmen y la toalla ya tiene ahí un buen rato tirada en la cama y está mojada. Está mojada el edredón. Está oliendo a húmedo todo esto y Carmen dice, la toalla, Roberto. Roberto, sí, me he secado hace un rato. La toalla, que la toalla no debe ir ahí. Y empieza la discusión y dice, ¿pero qué problema hay? Levántale. No, es que la toalla no puede estar ahí.
Toda la vida tú cochino, desorganizado, desarreglado. ¿Cuándo la casa va a estar así? Y empezaron a pelear. Y él dice, ya tú también me tienes cansado porque eres así o así o asá. Y la toalla en la cama, mojada, tirada. ¿Y en dónde han terminado ellos? Maldito sea el día que te conocí, Roberto, desgraciado, lárgate. Y la toalla, nadie la recoge. ¿Me dejo entender? Esto es una constante en la vida de los seres humanos. Cuando no nos enfocamos en el problema, nos vamos a enfocar en la persona. Y vamos a descargar nuestra batería, vamos a descargar nuestras palabras con la persona. Cuando nos enfocamos en el problema tiene que ser abordado, el problema tiene que ser tratado. No vale enfrentarnos porque es desleal, porque tú le conoces sus debilidades a tu esposo, porque tú le conoces sus fortalezas, porque tú conoces ciertas cosas y es desleal en una discusión empezar a usar esas cosas que en lo secreto tú lo sabes y que sabes también que le va a dañar. Desleal. Ese es no estar enfocado en la resolución del conflicto. Y entonces tú ya empiezas a tratar cosas y tú sabes que le puedes decir, sí, cuando chiquita tía, ni toalla tenías. Ahora me vienes tú con acá con toalla. Y ya te empiezas a meter con la pobreza de su juventud. Entonces, terminas lejos, 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 lejos de lo que querías solucionar. ¿Me dejo entender? Ataquemos el problema y no a la persona. Algo más, admitamos nuestra equivocación. Cuando estamos en medio de un conflicto, es necesario que muchas veces admitamos la parte que nos corresponde. En un conflicto, para que exista un conflicto, tienen que existir dos personas. Es mentira eso que por tu culpa ocurren los problemas. Una persona puede tener cierta parte del conflicto y la otra también lo tiene. Cada uno aporta una porción a un conflicto. Para poder no dañarnos en medio de un conflicto, admita su culpa. La mujer o el hombre dominado por el orgullo va a decir, no sé en qué te puede haber ofendido. Si en algo te ofendí, que cosa que no creo probable, quiero que me perdones. ¿Está bien? Y la otra persona, ¿cómo? ¿Qué? Sí, si en algo te ofendí, cosa que no me parece probable porque no recuerdo, yo no peco, quiero que me perdones. Por favor, este es orgullo. Un conflicto no puede abordarse con orgullo. No llega a ningún lado. No llega a ningún lado. El orgullo es netamente, ¿de quién? Del diablo. Y dos, y lo último, resolvamos sin demora. Tenemos que resolver el conflicto sin demora. Y aquí este versículo va netamente a los matrimonios. Esto es para un matrimonio. Dice, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. ¿Qué sucede cuando un matrimonio no ha afrontado el conflicto y lo ha dejado ahí? Ella está enojada, él está enojado, se van a dormir, él se va a dormir al mueble, ella duerme en la cama y al día siguiente se levantan como si nada hubiera sucedido. No han resuelto su conflicto, el conflicto sigue ahí, ese conflicto se vuelve amargura. El problema es que en ese momento, en nuestro sano juicio, nunca usted diría al diablo, diablo, ven a dormir a mi lado. ¿Alguno de ustedes haría eso acá? No, dicen. Pero muchos de ustedes lo hacen. Ahora, cuando yo no perdono, cuando yo no soluciono mi problema, cuando yo no lo hablo, es lo que estoy haciendo. Anda, saca al diablo de tu casa. Porque en la agenda del diablo dice, el ladrón, Satanás, no viene más que a robar, matar y destruir. No ha venido para que tu hogar sea sano, para que tu hogar sea fructífero, para que tu hogar le vaya bien. A tu hogar le quiere matar, lo quiere robar y le quiere destruir. Jesús dice, yo Jesús he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta es la agenda del diablo y esta es la agenda de Jesús. Yo no veo en ningún momento que el diablo tenga la agenda de bendecir nuestras vidas. Al contrario.
Esto es para los matrimonios. Usted no puede darse el lujo de pelear con su esposo, usted no puede darse el lujo de pelear con su esposa, tirar un portazo, salir ahí gritando y dejarlo para 2, 3 semanas y seguir conversando como si nada hubiera sucedido. Están hincados. El resentimiento los pueda destruir. En realidad este tema es más largo. Este tema nosotros lo profundizamos en grupos pequeños. Cuando terminamos esta prédica, si usted es un matrimonio o es conviviente, le podemos invitar a que se inscriba a nuestros grupos pequeños de matrimonios. Ahí tratamos este tema y profundizamos mucho más. En 40 minutos no lo podemos hacer. Pero lo que le pasa a una persona que no ha solucionado sus problemas, lo que le pasa a una persona que no ha conversado, no ha tratado sus temas, es que va rumbo a destruirse. Y luego se pregunta, cuando las cosas están graves, se pregunta, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? Cuando podía haberlo parado a tiempo. Hermanos míos, la agenda del diablo no es que su vida sea fructífera, no es que sus hijos sean grandes hombres, grandes mujeres. Es al contrario, que su hogar cause vergüenza, que sus hijos terminen en droga, que sus niñas salgan embarazadas antes de tiempo. Eso es su agenda. Él ha venido a destruirlos. La agenda del Señor Jesús es que nuestras vidas puedan verdaderamente gozar de vida y de vida en abundancia. Que nuestros hogares realmente puedan brillar como luz y ser referente a otros hogares que no conocen de Dios. Si usted es una persona que está visitándonos acá y probablemente se está preguntando la manera de cómo llevar un matrimonio mucho más fructífero del que ya lo tiene, le invitamos a aceptar a Jesús en su vida. Lastimosamente, cuando vemos a Jesús como una religión, lo vemos a Jesús como un cambio de creencias, nos estamos perdiendo lo mejor de Jesús. Jesús no ha venido a que usted camine como un hábito. Jesús no ha venido a cambiarle su ropa y que ande encorbatado. Jesús ha venido a darle vida, a perdonar sus pecados, a potenciar su persona y a llevarlo a una mejor vida. Lastimosamente a veces no se le entiende. Pero hoy en esta mañana usted puede invitar a Jesús a su vida, permitir que Jesús sea parte de su hogar. No sé cuánto está necesitando, de repente no lo necesita. Pero usted, si quiere potenciar su vida, si quiere potenciar su hogar a la manera en como ya lo está llevando y quiere mejorarlo y quiere llevarlo a nuevos momentos, es un buen tiempo para invitar a Jesús a entrar a su corazón. Si usted es un hijo de Dios, usted ya sabe lo que tiene que hacer. A veces hace falta que nos lo recuerden un poco, pero usted ya sabe la manera en cómo tiene que reaccionar y la manera en cómo tiene que solucionar sus conflictos. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar este tiempo.